Señor. Paz de Cristo para todos. Hoy en esta tarde que Dios nos da, vamos a comenzar de nuevo por su gracia, por su amor, por su gloria. Es que estamos otra vez aquí, los que Dios ha traído, los que Dios siempre ha traído a través de sus misterios revelados, de su palabra, de todo lo que uno quiere. Ya cuando Dios le habla, no son coincidencias que la gente se reúna en grupos a oír y a escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar, oigan bien, de algo que es muy importante como siempre, y es acerca de una palabra, o más bien una pregunta le podríamos poner más bien. ¿Qué es? ¿Alguna vez les han preguntado a ustedes qué es el cristianismo? Mucha gente no sabe eso. Mucha gente piensa que inclusive mucha religión, mucha persona, mucha congregación, todos son cristianos, ¿sí han oído eso? Pero bíblicamente vamos a ver nosotros hoy en esta tarde, obviamente con la guianza del Espíritu Santo, hay bastante que ver acerca de esto, pero vamos nosotros a enfocarnos en lo más principal y vamos a ver de dónde viene derivado el cristianismo. Amén. Amén. Y no voy a hablar de personas humanas que saben o tienen sabiduría, sino bíblicamente el cual importante es el ser cristianos y por qué es que somos lo que somos, ¿sí? Porque aunque mucha gente nos confunda, mucha gente nos critique, mucha gente tenga una opinión acerca del cristianismo, nosotros tenemos una gran seguridad que nosotros somos lo que somos por el que está dentro de nosotros. ¿Amén? Amén. No por otra cosa, no por lo que nos imaginemos, no porque estemos copiando a cierto grupo, no porque alguien diga ustedes pueden ser esto, ustedes pueden ser lo otro, sino porque hay unos cambios, oigan bien, en los hombres y en las mujeres de Dios. Por eso es que el cristianismo con salvación y que va hacia el cielo lo vamos a ver hoy. Sí, vamos a estar viendo varios puntos, vamos a leer bastante Biblia como siempre, así de que prepárese, reprenda todo tipo de sueño que le venga, ¿verdad? Porque eso es lo que el enemigo quiere, darle sueño, que empiece usted a pensar en preocupaciones, que esté pensando en todo menos en esto que usted va a oír. Entonces vamos a empezar, ya oramos para que todas las personas que van a reunirse aquí no empiecen, ¿verdad?, a querer cabecear y que el diablo quiera estorbar por ahí. Pero vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis para saber, oigan bien, qué similitud existe entre el principio de la creación y lo que vamos a venir hablando. Abran la Biblia en el libro de Génesis 1:1 para ver bien y estar recibiendo lo que en realidad y de dónde viene el cristianismo. Amén. No es como una religión, no es como nos lo habían platicado o no es como nos imaginamos, sino vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Abran sus Biblias en Génesis 1:1 y vamos a leer ahí. Fíjense la relación que tiene cuando empieza la creación y cuando va a venir el Señor Jesús. Vean la similitud que existe, porque Cristo Jesús, es por eso que a la iglesia también se le llama ¿qué? Cristianos, por el nombre, porque somos seguidores del Señor Jesús. Entonces, y ahí vamos a estar viendo todo, pero rápidamente vamos a ver qué dice Génesis 1:1. Oigan bien, aquí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dice así o no? Amén. Y luego dice, oigan bien, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver nosotros que sobre la faz de las aguas se movía. ¿Qué viene siendo la faz? Viene siendo lo de encima, lo de arriba. Pongan atención que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero ¿qué existía ahí? El Espíritu de Dios ya estaba ahí. El Espíritu Santo se movía sobre todo lo que estaba, ahora sí que, como dice aquí, estaba desordenada y vacía, pero ¿existía quién? ¿Se movía qué sobre la faz? Bueno, el Espíritu de Dios. Amén a eso. Amén. Vamos a poder ver en este estudio de hoy, en esta predicación, que de dónde va a manar, de dónde va a bajar, de dónde va a salir lo que nosotros somos, pues. Porque nosotros vamos, solamente los que tenemos el Espíritu sabemos en realidad que estamos en el verdadero. Porque mucha gente de apariencia nos va a ver de otra manera.
Estamos viendo pues que al puro principio la tierra estaba desordenada y vacía, no había nadie ahí, ¿verdad? Más que lo que describe la palabra, que era el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Imagínense ese cuadro. Ahí no había ningún otro hombre todavía, no había ninguna creación todavía, más lo que declara la Escritura. Entonces vamos a pasar hasta el libro de Juan. De los Evangelios, Juan 1:1, el Nuevo Testamento, vamos a leer Juan 1:1. Amén ahí. Fíjense bien que aquí ya va a hablar acerca de lo que viene, de la salvación, de la luz para los hombres. Y va a estar puesto en este verbo. Y vamos a ver quién era pues este verbo. Dice en el 1:1, en el principio, otra vez, como allá, era el verbo y el verbo era con Dios. Vean ahí. Y el verbo era Dios. Sigue diciendo, del principio con Dios. O sea que en el principio de los principios se habla de un Dios, se habla de un verbo y se habla de un Espíritu Santo. No se habla de nadie más. O sea, Él es lo primero en todas las cosas habidas y por haber. Amén. Entonces ahí estamos, cualquier teoría acerca de otro tipo de hombre, cualquier otra religión, cualquier otra salvación está descartada. Por eso dice, y vamos a seguir leyendo más bien, dice, oigan bien aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. Oigan esa parte, no nomás la lean así, sino que dice que todas las cosas por Él fueron hechas. O sea que todo viene, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros hemos palpado, la gente ve y no cree, todas esas cosas vienen de parte de Él. Sin importar que crean o no crean. Aquí dice muy claro, todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. Y luego dice, para rematar, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Oye, qué seguridad tan grande, ¿no? Amén. Sigue diciendo en el 4, en Él estaba la vida. Aquí ya vamos hablando más de lo que nosotros ocupamos como seres humanos. Ocupamos obviamente tener una gran vida en bendición, no una vida fatal, de puras cosas terribles, sino que Él simplemente dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice así. O sea que todo hombre hasta ahorita necesita esa luz, porque si no está en tinieblas. Está muy claro ya porque se va haciendo un grupo ya de participantes de esto único que es solamente de Dios. No es solamente de que otros avancen por allá y otro grupo avance por acá y otros crean desde hace 20,000 años esto. No se trata de todo eso. Se trata del creador de todas las cosas. Entonces Él dice, aleluya, en el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén a eso. Amén. Por eso todo aquel que no está en la luz, ¿en qué piensan ustedes que está? Está en tinieblas. Puede ser una persona muy estudiosa, puede ser una persona muy respetuosa, puede ser una persona que no mate, que no robe, pero si no está en la luz de Dios, está en las tinieblas, nada sale. Eso es lo que quiero enseñar hoy. Ver por qué es que el cristianismo no es lo que mucha gente piensa que es. Es otro grupo religioso, otro grupo que quiere meter a fuerzas un pensamiento, una forma de ser, una forma de vida. No, es solamente, exclusivamente del propio Dios. Todo esto. Dice en el 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no permanecieron contra ella. O sea, ahí estamos viendo el poder que hay de estas luces sobre estas tinieblas. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos que van a oír esto van a desear permanecer en tinieblas? Porque cada quien puede escoger lo que quiere o no. Cada quien puede decir, yo me quedo en lo que yo he creído, yo me quedo en lo que yo leí, yo me quedo en lo que me enseñaron en la escuela, yo me quedo en todas estas cosas que el humanismo les está enseñando hoy en día. Pero está muy clara la palabra y dice que la luz, ¿cómo dice el 5? La luz en las tinieblas resplandece. Dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oigan bien eso. Amén. Dice ahí mismo, vayan hasta el 1:9, ahí nada más, dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, ahí lo dice más claro, venía a este mundo. ¿Sí? Ya está hablando ahí de individuos, de personas, de familias, de grupos, de países, de seres humanos que necesitan una luz en sus vidas,
que necesitan ser resplandecidos, necesitan ser enseñados, puestos, dirigidos por alguien muy supremo, que no va a sacar cosas humanas, que no va a sacar pensamientos de hombres, que no va a sacar ideas tontas, religiones tras religiones, no, sino que nos va a llevar en la victoria. Va a ser el sanador, va a ser el que nos va a mostrar todas estas cosas a través de su luz, de su sabiduría, de su poder, en Él mismo, Señor, ¿verdad? Amén. Dice en el 10, ahí mismo, dice, en el mundo estaba, oigan bien esta parte, hablábamos de Génesis que allá estaba, ¿no? Sobre la faz de la tierra. Por eso dice aquí, en el mundo estaba. O sea que nadie puede estar antes que Él, porque Él ya estaba. No vengan con que, oh, pero ¿cómo? Si la historia no puede, no coincide una cosa con otra. Acuérdense lo que se lee. Acuérdense y reténganlo en el corazón, porque dice, en el mundo estaba. ¿Sí? Ahí no dice que había 2, 3 hombres, religiones, deidades. No, aquí dice que Él ya estaba en el mundo. Lo acabamos de leer a ese rato. Y luego dice, y el mundo por Él fue hecho. O sea, estamos viendo otra vez, ¿no?, la seguridad del cristianismo. Ahorita vamos a ver más adelante. Pero el mundo no le conoció. Imagínense eso. Y vamos a ver que el Señor, cuando Jesucristo se manifiesta en la tierra, o cuando Jesucristo empieza ahora sí que en su obra, en su llamamiento, en su trabajo, en su ministerio, o como le quiera llamar, la Biblia dice, oigan bien, todos sabemos esta parte, que a los suyos vino. ¿Sí? Entonces, aunque diga que aquí que el mundo no le conoció, se refiere primeramente a los de Él, al grupo de judíos a los cuales estaba profetizado que iba a venir el Mesías. Vino a los de ellos, a los de Él, sí vino por ellos, a eso vino Él. Por eso, oigan bien, dice en el 10, voy a repetir el 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, ¿cierto? Pero el mundo no le conoció. Dice en el 11, aquí está, a lo suyo vino y los suyos no le recibían. O sea, el mundo, a lo que Él hablaba era su gente, porque de ahí va a partir todo. ¿Qué? Lo que nosotros somos ahorita, porque es algo quizás muy difícil de digerir, pero el libro de los Hechos lo va a expresar un poquito mejor para poderlo entender en qué plan estamos nosotros como gentiles y ellos como judíos o como israelitas o todo eso, ¿verdad? Vayan al libro de los Hechos conmigo y vamos a ver en el relato de Pablo y Bernabé qué es lo que aconteció y por qué es que ya nosotros vamos ya haciéndonos participantes de algo ya bien destinado, porque la gente, oigan bien esto, cómo es Dios. Mucha gente no sabe, oigan esta parte, mucha gente no entiende, no sabe y actúa y están trabajando conforme a las profecías que están en la Biblia. ¿Sí se fijan? Ahorita lo vamos a ver. Hay gente que dice, no, vamos a hacer esto, pero eso es profético, ellos no lo saben y lo están cumpliendo. En el negar, en el hacer, en el cumplir su voluntad de ellos, están haciendo bíblicamente lo que está escrito. Aquí está escrito eso. Miren, Hechos 13:27. El libro de los Hechos está antes, obviamente, del libro de los Romanos, pero Hechos 13:27, les quiero mostrar esto. Gloria al Señor. Vamos a leer nomás esa parte. Fíjense bien ahí. Aleluya. Hechos. Ahí está. ¿Ya están ahí? Amén. Fíjense bien lo que aconteció con relación a lo que viene Pablo y Bernabé contando al grupo de estos hombres que nos están oyendo, de lo que sin ellos querer, sin creer y sin acordarse de lo que leían, hicieron las profecías bíblicas. Por eso hay que saber y no hay que preocuparse, porque si mucha gente está destinada a salvarse y otra no, bíblico. ¿Sí? Así es, fíjense, pongan atención en el 27. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, tiene una coma y dice, no conociendo a Jesús, ¿estamos de acuerdo ahí? Amén. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. O sea que ellos, ¿qué pasaba con ellos? No conocían a Jesús. Y dentro de las sinagogas oían de Él, no les importaba. O sea, por eso dice,
O sea que sí pasaba, pero ellos no sabían ni les importaba. Porque eso no, de otra manera no lo podemos entender. Dice aquí, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. O sea, lo que estaba en el Viejo Testamento. Ahí se profetizó acerca de Jesús, de la salvación, de la muerte, de la resurrección. Ahí estaba todo. Pero fíjense que sin ellos saber, hicieron cumplimiento bíblico. Para bendición ahora sí que de nosotros. Fíjense lo que dice aquí, qué tremendo está esto. Dice que se leía pues todos los días de reposo. Dice, las cumplieron al condenarle. Hicieron el cumplimiento al condenar al Señor Jesucristo y mandarlo a la cruz del Calvario. Sin ellos saber. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Dice en el 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Aleluya. Dice en el 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, oigan pues esa parte. Sí, o sea que la gente piensa que con su rebeldía, que con esto, que con otro, van a salirse fuera todos de eso, ¿no? Están cayendo en los cumplimientos bíblicos. Porque sin ellos saber, dice aquí en la Biblia, que ellos mismos, ¿verdad? Dice, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en un sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Aleluya. Porque por eso es que nosotros venimos a ser lo que somos. Por eso mucha gente no va a poder con todo lo que está escrito aquí. Porque inclusive ellos, siendo participantes de las tinieblas, siendo un grupo de incrédulos, siendo todo lo que sean, eso es cumplimiento bíblico. O sea, este Dios en el cual nosotros creemos siempre ha estado y va a estar en victoria, porque la gente puede decir lo que quiera, la gente puede negar esto, la gente puede poner esto, la gente puede inventar, pero solamente eso, ¿saben qué es? Lo que está escrito, y la gente ni siquiera sabe. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? ¿No? O sea, hay cosas que la gente niega y dice, yo no quiero nada de la Biblia, yo no quiero nada del Señor, pero ellos están cumpliendo partes bíblicas aquí, para los que sabemos y leemos. ¿Sí estoy explicándome así? Entonces este grupo hicieron exactamente lo mismo, porque está diciendo ahí que ellos, sin conocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron todos los cumplimientos bíblicos. Por eso es que dice que al mundo vino, pero el mundo no le conoció. Pero se refiere primero al grupo al que él vino, al grupo de judíos o de israelitas, ¿verdad? O a su gente. Entonces, vamos a ver cómo Jesús, ya avanzando más él en su ministerio, enseñándole a ellos mismos, ¿a quién? A los religiosos, porque hoy en día un religioso es todo aquel que hace voluntades humanas y de hombres, pero no obedece al que está en el cielo, no obedece al que sabe la palabra, no obedece al que sabe misterio, no obedece al que todo lo sabe y todo lo puede, sino que ellos están enfocados siempre en darse honra y gloria entre los hombres aquí en la tierra. Pero ahí hubo uno que algo sentía por ahí, dijo, tengo que ir a hablar con él de noche. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó con este religioso en Juan 3:1. Denle para adelante, perdón, para atrás. Y atrás de Hechos está Juan. Y busquen 3:1, y este es muy conocido ya por mucha gente. Vamos a ver qué pasó con este religioso que se le acerca al Señor Jesús, reconociendo 2 o 3 cosas que había visto, ¿sí o no? Y es Nicodemo. Este ejemplo que vamos a ver aquí está muy tremendo, porque esta es la prueba de que el cristianismo no se trata de llevar religión con nadie, sino una relación con el propio Dios a través de su Hijo. ¿Sí? Porque Dios no comparte gloria con nadie. Dios no tiene grupos religiosos en la tierra a través de los cuales Él usa para mandar gente al cielo. Él viene, se recibe el Espíritu Santo para todos aquellos que lo buscan y lo aceptan. No necesitamos nosotros ir a estudiar, no necesitamos nosotros someternos a ningún tipo de hombre o de religión para poder ser salvos. ¿Sí me estoy explicando? Fíjense bien cómo dice aquí que la religión ya estaba establecida, ¿sí o no? Ya los religiosos ahí estaban, pero ¿saben algo? No saben nada.
porque aquí él va a consultar con el que sabe todo. Dije Juan 3:1, dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, o sea, de los meros podemos decir, entre los judíos. Ahora, ustedes pensarán que cualquier gente religiosa sabe algo, no sabe nada. Sí, porque si supiera no estuviera donde está. Estuviera moviéndose en la voluntad de Dios, estuviera esperando la voz de Dios, estuviera a ver qué dice el maestro, estuviera a ver qué se oye, a ver qué le dice Dios, a ver qué le manda el Señor. No estuviera siguiendo un orden establecido por hombres que tiene no sé cuántos años, ¿verdad? Pero ¿qué pasó aquí? Dice en el 3:2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que cuando un religioso te ve a ti, que tú tienes tremenda fe y que tú te gozas en lo que tú crees y que eres bendecido, ellos saben que hay algo de Dios en ti. ¿Qué es? No lo saben, porque no lo tienen. Alguien que no tiene algo no lo sabe decir porque no lo conoce y no sabe qué es, pero sí lo puede ver. Amén. Amén a eso. Amén. Fíjense cómo dice en el 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínate que el Señor Jesús llegue a todas estas congregaciones o a todos estos grupos religiosos y les diga, hey, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué dijeran ellos? Entonces, ¿qué hay que hacer, verdad? Porque ellos están ahorita en un plan que no los va a llevar con Dios. Por eso estamos viendo el caso de los religiosos aquí. Y el mismo Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí entran todos los grupos religiosos que ustedes conocen en el mundo y los que no conocemos. Porque hay religiones por donde quiera. Dice en el 4, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él ponía eso humanamente, con el poder volver a nacer del vientre de la madre. Imagínense cómo estaba de fuera de la realidad Nicodemo. ¿Ustedes creen que Jesús le iba a pedir a él que volviera a meterse al vientre de la madre para que la madre lo pariera? Eso es imposible. Pero este religioso lo creía y le dijo, deja preguntarle eso a ver si es así. ¿Ya? ¿Será que es así? Deja decirle a Dios, al Señor. O sea, ¿dónde tienen la mente los religiosos? Muy mal y por el piso. Bien perdidos están. Porque es para que le dijera mejor, Señor, muéstrame qué es eso. Algo, no, pero le puso un ejemplo demasiado tonto, diría yo. ¿Puede un hombre entrar? ¿Cómo va a ser eso? Es totalmente imposible. Bueno, pero dice en el 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le vuelve a decir otra vez lo que es nacido y le explica el plan en donde está el religioso y el plan donde va a estar un cristiano en el Espíritu. Aquí dice el Dios de la gloria, Jesucristo. Fíjense cómo dice en el 6, lo que es nacido de la carne es, y ahí se queda. O sea que si tú eres un religioso muy potente, muy hermosamente, que no fallas en nada de eso, ahí te quedas en la pura carne. No sales de ahí. Pero dice, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí, porque hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Aleluya. Y luego dice, no te maravilles de que te dije, o si es necesario nacer de nuevo. Y le pone un ejemplo aquí de lo que es un cristiano. Porque nosotros en veces, aunque conozcamos de Dios, no sabemos qué tiene Dios enfrente de nosotros, ¿o sí? Muchas veces no sabemos. No sabemos qué va a pasar, ¿sí o no? Aunque estemos en un proceso de algo, o nuestras familias, nuestro trabajo, no sabemos qué va a pasar. Estoy hablando exclusivamente de los cristianos. Los otros no sé. Pero en cuanto a eso, le pone un ejemplo Jesús a Nicodemo y le dice en el 3:8, el viento sopla de donde quiere. Oigan bien este ejemplo y oye su sonido. ¿Cuántos hemos oído eso todo el tiempo? Si oye el aire, que ahí va, que ahí viene, que ahí va. Pero, como dice aquí, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces ese es el ejemplo de un cristiano, de un verdadero cristiano. ¿Por qué es eso? Porque el que hace las obras en ti es Dios. Amén. Y Él lo dice, que insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces tú no puedes saber, tú tienes que dejarte guiar por Dios nomás.
Ese es un verdadero cristiano, no el que tiene una religión que sigue todos los días y marcha en ella y marcha en ella, pero marcha para muerte. Ahora aquí le pone ese ejemplo, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso mucha gente dice que yo quiero una respuesta, yo quiero una señal, y ahí la gente está pataleando, pero son desesperados. Tenemos que esperar en el Señor y aprender a esperar, porque aquí está el ejemplo más grande. El mismo Jesús le dijo a él, es que es como el viento. En realidad, y es así, nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer y cómo Él hace las cosas hasta en silencio. A todos nos sorprende cuando es algo glorioso, cuando es algo fatal, cuando es algo terrible. ¿Sorprende o no sorprende? Desde cuando muere alguien, desde cuando a ti te da una bendición, eso es que no lo vistes venir. Te sorprende y me sorprende. Entonces ahí vamos viendo ya como dice el título de hoy, ¿qué es el cristianismo? ¿De qué se trata esto? Ya lo estamos viendo que no es de cualquiera. Porque Nicodemo era un religioso tremendo, era un principal de los judíos. Ese era el mero mero. Así como hay gente por allá que dice, aquí está la verdad. Vengan a esta congregación, dicen ellos. Bueno, aquí estamos viendo que el verdadero está hablando por él mismo, el amante de la verdad, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está declarando las puras verdades. Por eso él lo decían, conocemos que tú eres un amante de la verdad, le decían a Jesús. Y es la verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Fíjense cómo sigue diciendo en el 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto otra vez? Dice en el 10, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es lo mismo que el Señor dice ahorita con todos estos líderes que no entienden lo que en realidad es el cristianismo, las personas vueltas a nacer, los evangélicos. Estamos viendo todo eso, ¿ah? Ahí le dijo en su cara, o sea que tú eres un líder, tú eres un maestro más bien de Israel y no sabes esto. ¿Por qué le diría el Señor eso? Para que él viera qué tan mal estaba en su doctrina. Sigue diciendo en el 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Aquí está otra gran verdad para todas las congregaciones que hablan sin el Espíritu y todos aquellos que no están puestos por Dios. El que habla, ahorita lo vamos a ver, está exclusivamente puesto por el propio Dios. Por eso Jesús, siendo un hacedor del Espíritu Santo, de su Padre, y siendo él mismo Dios, ¿sí? Oigan lo que dice en el 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, dice Jesús. ¿Qué sabía Jesús? Todo, la verdad. Por eso aquí le dice en su cara a este religioso que no entiende, lo que sabemos, eso hablamos. Hay que tener cuidado en estas iglesias donde la gente se reúne por todas las causas y motivos, menos para irse al cielo. ¿Sí? Están ahí por todas razones. Quieren sanación, quieren bendición, quieren abundancia, quieren esto, quieren prosperidad, quieren que mi esposo, quieren que mi trabajo, quieren que mi casa, quieren que mi carro, pero para arriba nunca voltean. Ellos quieren una vida en el mundo. Ellos quieren que se les arregle todo en el mundo. Y nada de malo en eso, ¿sí? Pero tenemos que tener los ojos puestos siempre en Jesús. Voltear para arriba. Allá es donde está la verdadera bendición. Oigan bien aquí. Le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Esa es la seguridad de que el predicador está hablando en la verdad. Que está diciendo lo que está escrito, que está diciendo lo que Dios le pone, que está diciendo lo que el Espíritu le está revelando en misterio. ¿Sí estamos entendiendo? No está trayendo una historia de cuando él era un niño, de cuando él salió de las drogas. Esos son testimonios. Eso no se predica a la iglesia como un crecimiento espiritual. Eso se puede contar aparte, en la mesa, por ahí, dar un testimonio, sí. Pero detrás del púlpito hay que alimentar a las ovejas. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? No estar por ahí contando chistes, andar hablando, riéndote, carcajeándote, haciendo pasar un rato agradable a los que están sentados. Y no crezcan espiritualmente, ni mucho menos conozcan de Dios. Por eso dice el Señor Jesús, muy claro, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, porque eso es lo que ocupa el pueblo, que alguien tenga una revelación de Dios para que ellos sepan lo que Dios está hablando. Amén a eso. Amén. Dice, y no recibís nuestro testimonio, dice el Señor. Dice en el 12, si os he dicho cosas terrenales
y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Amén. Y luego aquí le pone otro ejemplo, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Pues escuchen esta parte. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Si Jesús, ¿dónde está ahí ahorita hablando con Nicodemo? Está en la tierra. ¿Pero qué le dice al mismo Nicodemo? Oigan bien, parece como un enredo, pero esa es la omnipresencia de Dios. Porque aquí es donde la gente se confunde con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser que Dios baje de allí arriba? ¿Y quién se va a quedar allí en el cielo si Dios estaba en Jesús? Dicen ellos. Pero fíjate de qué manera de hablar de parte de Jesús. ¿Qué dijo él? Bueno, le dicen el 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Oigan pues, por eso es que nosotros tenemos que empezar ya a entender y a diferenciarnos de todos aquellos que patinan en esas doctrinas siempre, ahí permanecen y ahí se quedan sobre de tanto año. Entonces aquí está muy claro, bueno, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya eso. Dice en el 3:14, y aquí va a poner un ejemplo ya más entero para nuestra salvación, para todos aquellos que vamos nosotros a recibir y a ser diferentes a las demás religiones, entre comillas, si le quiere llamar usted, o a las demás congregaciones, o a las demás denominaciones, ¿sí? Esta es la exclusividad de parte de Dios para con nosotros, la gran diferencia, el Hijo Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Dice en el 14, platicando todavía con Nicodemo, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan de lo que aconteció ahí? Amén. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuál está? Estamos leyendo Juan 3:14. Entonces sigue diciendo en el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá vamos viendo qué es en realidad el cristianismo. Amén. Si el cristianismo no es como nos enseñaron a los que crecimos en la tradicional, lo que era una religión, o muchos que ni siquiera tienen una idea de qué es todo esto. Pero en el 16 sigue hablando. Estamos hablando de los encuentros que tiene el Señor con la gente religiosa. Dice en el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, eso está muy fácil de entender. Muy fácil de entender. ¿De dónde va a venir la salvación? ¿De dónde va a venir? ¿Quién es Él? ¿Quién vas a ser tú? ¿Y cómo es que tú te vas a salvar? ¿De parte y por quién? Sí, estamos viendo una obra aquí evangelística, lo podríamos decir hoy. Porque estamos hablando qué es pues el cristianismo. Mucha gente dice y tiene una idea que todos somos, ven cruces, ven esto, ven imágenes, dicen todos esos son cristianos allá. ¿No? Es solamente a los que Dios nos ha rescatado, a los que Dios ha tenido misericordia de nosotros, a los que ya Dios hizo todo eso en nosotros y lo va a seguir haciendo. Fíjense cómo dice en el 3:17 de San Juan, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, amén a eso, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, todo aquel, dice en el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Sí, eso es lo malo, eso es lo malo. Y para nosotros es lo bueno, porque malo para el que no cree y bueno para el que cree. Por eso dice el bienaventurado a aquellos que yo no les sirva de tropiezo. Cuando Jesús les sirve de tropiezo a cualquier persona, agárrense. Hay que tener temor ahí, porque entonces ya andamos mal ahí y vamos en camino de perdición, camino de muerte. ¿Sí? Estamos leyendo 3:17. Dice en el 3:18 de San Juan, el que en él cree pues no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, ahí volvemos a lo mismo. Ahí le está explicando todavía eso a Nicodemo. Nicodemo que era un principal de entre los judíos, que él pensaba que con todo lo que él seguía y ya estaba puesto un tipo Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un celoso también de la ley, y de qué le sirvió de nada. Hasta cuando conoció a Jesús dijo, ¿verdad?
Todo lo que tengo lo tengo por basura, todo lo que aprendí lo tengo por nada. Él sí vio la diferencia, Nicodemo ahí andaba queriendo ver la diferencia. Pero esto es para que nosotros sepamos y conozcamos qué es pues el cristianismo, para que nadie nos venga a dar otras cosas que no tienen nada que ver. Dice en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y luego dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Cuánta gente le invita a uno a los servicios? O le dice uno, hey, te voy a hablar de Jesús, ¿conoces de Jesús? Y dicen ellos, no, no me hables de eso. Yo aborrezco todo eso. Es mucha contención en eso. Yo me quedo como estoy, dicen ellos. Yo no quiero saber nada. Bueno, entonces no quieren ellos, quizás en ese momento, o no van a ser de él, no sabemos. Pero aquí está que si en el momento que ellos no lo reciben y mueren, se van al infierno. Eso sí es seguro. Porque él dice, el Señor, que los que no creen ya han sido condenados. Ahora, ¿cuántas oportunidades o en qué tiempo van a ser cristianos? No se sabe, o si es que lo van a hacer. Pero si están en un camino sin creer, es un camino de muerte. Como algunos de nosotros llegamos a andar, yo anduve en un camino de muerte. Hasta los 38 años que el Señor me habló, camino de muerte. Ya de ahí yo fui salvo, por su gracia y por su amor. Pero yo antes andaba en un camino de muerte. Porque yo no creía, yo sabía que era Dios y Jesús y no sé qué, pero andaba yo ahí en mi propia opinión. Eso no es creer en Él, porque yo ni lo conocía, Él sí me veía, pero yo no lo conocía. Ahora, eso es lo que estamos viendo hoy. Sigue diciendo ahí en el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, pues, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que muchos de ellos les gusta quedarse haciendo maldades. Bueno, yo me quedo así, ¿verdad? A mí no quiero que me quiten vicios, no quiero que me quiten mis deseos, mis gozos, mis borracheras. Todo lo que él haga como hombre, como mujer, dice, a mí no me toca nada de eso. Que prefiero quizás irme al infierno a dejar alguna cosa de esas. Entonces ellos, por eso dice la Biblia, eso que hay algunos, ¿verdad? Digo yo esto, para que sus obras no sean reprendidas. Porque hay gente que por tercos, por vicios, por cualquier cosa, no quieren recibir la luz del Señor. Dice más, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo aquí. En Juan 3:31, ahí en la misma hoja, Jesucristo va a poner un ejemplo, oigan bien esto, que él no es cualquier líder religioso terrenal. Esto es lo que nos hace a nosotros otra vez cristianos de entre los demás. Cristianos verdaderos, cristianos reales, y que tenemos exclusivamente revelaciones de un Dios que no toda la gente recibe. Las revelaciones por medio de su Santo Espíritu. Esa es la diferencia de los que se dicen ser y de nosotros. Fíjense lo que dice aquí. Esto es para las demás religiones. El que de arriba viene es sobre todos. A ver, ¿cuántos de esos líderes han venido de arriba? De todos los que podemos tener en memoria, de otras religiones. Ninguno. Solamente hay un Jesús. Entonces, esta es la diferencia de cómo el verdadero en el que estamos es el que nos va a llevar hacia donde Él dice que nos va a llevar. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. ¿Sí? Qué declaraciones tan claras, ¿no? Para no nosotros andar buscando otras cosas. El que es de la tierra es terrenal. Ahí está. Todo aquel que no vino pues de arriba. Miren, hay muchos líderes, ¿no? Yo ni me sé los nombres de todos estos líderes de muchas religiones, de muchos grupos espirituales que se juntan a través de todo el mundo. Yo no sé los líderes ni los nombres, pero de que están, ¿sí? Entonces aquí dice muy claro que solamente, dice en el 31, el que de arriba viene es sobre todos. Y luego pone otro ejemplo, el que es de la tierra es terrenal. ¿Y qué pasa con ellos? Aquí está. Y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos otra vez. Entonces, las demás religiones, ¿qué creen que hablan? ¿Del cielo? De la tierra hablan. De las cosas humanas, de la prosperidad humana, de todo lo que tiene que ver con la tierra. Y alguien ponía un ejemplo el otro día de cuando Caín y Abel. Porque uno, sus obras eran buenas y sus obras eran malas. Porque uno trajo de lo mejor de la tierra y el otro hizo un sacrificio con sus animales y lo ofreció en tipo holocausto, cuando Dios había dicho que la tierra era maldita y todo lo que este hombre sacó de la tierra se lo ofreció. Ahora,
Esa es la versión que él pone. ¿Podríamos relacionarlo con esto? Quizás sí, quizás no. Pero la tierra pues está en maldición por el pecado del hombre también. Ahora, todo lo que tiene que ver terrenal es malo. Y ahí viene el mundo también. Entonces, ¿qué sigue diciendo aquí? Viendo nosotros la diferencia de por qué nosotros decimos que somos cristianos, aquí están las pruebas, para que usted sepa también. Y para que usted explique y hable con los demás. Dice el 32, el que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Todos aquellos que conocemos de Dios sabemos que Él es veraz o no. O tú conoces de Dios y dices, no, Dios en veces es medio acá. Tú tienes que saber y declarar delante de los demás que Dios es veraz y verdadero, porque tú tienes la prueba en ti, que es el Espíritu Santo. Por eso dice eso aquí, que el que oyó y vio esto testifica y nadie recibe su testimonio, pero dice enseguida, el que recibe el testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, oigan bien esto, las palabras de Dios hablan. Ahí está otra vez. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dice el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se han entregado en su mano. Por eso el Cristo de la gloria, por Él que es que somos ¿qué? Cristianos. Porque todo está puesto en el Hijo. Dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que ya por eso es que son condenados. Pues está muy fácil de entender esto. Cuando nosotros vemos esto, decimos, ¿sabes qué? Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de mí. Porque bien pude estar de terco en aquella religión. Hay millones de religiones por donde quiera. Y en una de esas pudimos haber andado usted y yo. Pero no fue así. Dios quiso darnos de su misericordia y de su amor. Y nos puso en la verdad. Amén. Aleluya. Por eso, imagínense que haya gente con familia y sus parejas y todo. Y la ira de Dios esté sobre ellos. Porque no creen en el Hijo de Dios. Eso está muy feo. Muy feo y muy triste. Bueno, vamos avanzando. Vamos a ver que dentro de la Biblia existen, oigan bien, falsos cristianos. ¿Sí? Hay falsos cristianos en la Biblia. Les voy a decir por qué. ¿Se van a acordar de este? ¿Cuántos se acuerdan del mago Simón? Vamos hasta el libro de los Hechos, Hechos 8. Amén. Ya saben dónde está Hechos ahora sí, ¿no? Acabamos de estar ahí. Hechos 8:9. Vamos a leer qué pasó ahí. Ahí estamos ya, amén. Dice, pero había un hombre, vean de dónde venía este hombre, cómo se mete con los verdaderos, cómo cree y cómo termina. Como hay mucha gente hoy en día, dice que en las iglesias. Oigan bien esta parte. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Amén a eso. O sea que este hombre era un mago. Y hacía, me imagino, hacía obras ahí, ¿verdad? Y a todos se engañaba, porque dice ahí la Biblia, dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y está muy claro porque dice, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. O sea que este hombre declaraba, y con su magia les enseñaba a todos los que no conocían de nada, les decía, hey, esto es así, esto es acá. Bueno, esto es lo que dice la Biblia, dice en el 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño, oigan bien, porque mucha gente lleva a sus niños a esas congregaciones, y esos niños también están oyendo eso es lo malo. Amén. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Hoy en día mucha gente dice lo mismo. Ven cualquier persona detrás de un púlpito y dicen, ahí está Dios, aleluya, gloria al Señor. Pero, escuchen bien, que eso es cuando no se conoce de Dios. Amén. Amén. Dice en el 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, esa es ya la verdad, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, dice ahí. Dice el 13, también creyó Simón mismo, o sea el mago. Como hay mucha gente, no sé si han visto que hay gente que dice, que da testimonios, que dicen, yo antes era brujo, ¿verdad? Yo antes era santero, yo antes hacía esto, participaba aquí. Bueno, si Dios lo rescata, gloria al Señor. Pero amén. Si no, aquí está el ejemplo del mago, Simón, que él no cambió. No. Él creyó, dice la Biblia que creyó, no, bueno, a la manera de él. Dice en el 13, también creyó Simón mismo, dice, habiéndose bautizado, o sea que le cayó hasta las aguas él ahí. Él aceptó al Señor y se metió al agua. Bautizado, estaba siempre con Felipe, o sea, él era ya como un tipo discípulo, ¿no? Porque andaba con los meros de ahí. Dice, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito, o sea que se quedó sorprendido. Por eso les digo que este es un falso cristiano.
para que ustedes sepan también que dentro de las congregaciones hay gente que sí hace todo. Y uno dice, bueno, hermanito, venga y hermano, venga. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por lo que vamos a seguir leyendo. Fíjense bien, cómo la Biblia tiene para todo aquí. Aleluya. Dice en el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén a eso. Amén. Pero fíjense lo que va a acontecer aquí con él, con este Simón. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, todo está bien hasta ahí. Pero fíjense cómo este falso cristiano, lo podemos llamar así porque eso es lo que era, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y se les hace muy conocido y familiar eso ahorita. Que hay gente que quiere y hasta dice, hey, por el Espíritu o ofrenda aquí y vas a ver lo que vas a recibir. Entonces todo esto es parte de lo mismo. Este Simón, aunque creyó, aunque se metió a las aguas del bautismo, sale con la astucia y con la ambición del dinero y les dice, hey, diciendo, dadme también a mí este poder. ¿Ustedes creen que alguien puede comprar a Dios? No, ahí está bíblicamente que no. Entonces hoy en día se vive eso por allá, se vive eso en muchas congregaciones y la gente sigue y se mete y dice, es que yo me sentí bien a gusto, yo recibí algo, yo me sentí no sé ni qué, y ahí va la gente, diciendo, dame también, dice ahí, de este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y eso es lo que mucho hombre